Bueno, la invitación es eso, es hablar de la estabilidad emocional en tiempos inestables, por ponerlo así bien, bien amplio, porque hablamos a veces de encontradas y las podemos tratar individualmente, pero también era ampliar un poco el tema de las emociones y hablar de estabilidad emocional en general. Entonces, en relación a eso, les quería presentar esto. Voy a ir dejando entrar a la gente cuando me aparezcan las señales. Bueno, la imagen primera es de esta persona, hombre o mujer, surfeando y tratando de mantener el equilibrio. Es una buena metáfora para lo que vamos a hablar. Es como en este sentido, ver cómo se puede mantener el equilibrio en circunstancias que son así como movedizas y en tiempos que son actualmente inestables. Hemos pasado igual como al principio, creo que el shock un poco de cambiar de estar como en funciones cotidianas al confinamiento. Y eso fue un poco shock. Y fue como repentino y tuvimos un tiempo en que hablamos de eso. Después vinieron ansiedades, como no saber qué hacer con los tiempos y todo eso. Y ya el último tiempo estábamos cambiando un poco el tema y estábamos conversando sobre cómo nos hemos estado adaptando a estas situaciones. Bueno, y la adaptación ahí es otro tema, pero hoy día quería retomar el tema de la adaptación desde la lógica de la estabilidad emocional en tiempo inestable, ¿ya? Y para comenzar, yo quería plantear algunas ideas, por ejemplo, bueno, ¿qué se entiende por estabilidad? Porque uno le pregunta, ¿estás bien? Sí, puede estar inquieto, ¿estás emocionalmente bien? Sí, o no, uno dice, y en el fondo son decisiones que uno señala, pero que en el fondo dan cuenta de una opinión personal. Y esta opinión personal tiene ciertos parámetros, o sea, lo que uno cree que es estar bien o lo que uno cree que es estar mal, estar estable o estar inestable. Y en relación con eso yo me atreví y dije, bueno, ¿cómo hablamos de estabilidad? Entonces me remití como a pensar qué es eso, qué se entiende y qué parámetros usamos para eso. Y en verdad, esto si fuera no sé qué imagen será en concreto, pero si es de un estudio, alguien puede plantear, uno tiene por sentido común un promedio de qué sería estar bien. Quizás la línea roja que nos aparece acá sería el promedio de qué es lo que uno cree estar bien, o cuándo cree que está bien, y cuando esto se amplifica tanto, y está muy bien estas líneas que aparecen acá alrededor, porque cuando se sale de cierto rango, y esto es lo que quería mostrar, un rango de cambios emocionales, uno puede decir, estoy muy bien y estoy feliz cuando esto sube mucho, o estoy muy mal y estoy triste cuando esto baja mucho. Pero esto es bien relativo, porque tiene que ver con la opinión de cada uno. Y en relación a la opinión de cada uno, yo planteé, dije, bueno, voy a comentarles esto de un estudio antiguo, podrían haber más nuevos, pero le quería comentar lo antiguo porque da cuenta de esto, de que siempre se ha evaluado un poco la forma de ser de las personas, la forma de reaccionar. Y por ejemplo, el 2015, esto puede variar, es como solo para mostrarles como ciertas ideas. El 2015, por ejemplo, en este estudio, sale que, por ejemplo, los ciudadanos, dice acá, de Paraguay, de Colombia, de Ecuador, en general los latinoamericanos, tienden a dar respuestas más afirmativas, a sentirse mejor, o a dar respuestas más favorables en relación a cómo se sienten emocionalmente, mejor, más bien, más abierto, más dispuesto, más contento. Y en este estudio es uno de tantos, no es una cosa que sea tan definitoria, pero para hacer el contrapunto. Y en estos otros, sobre todo en ese tiempo se decían los que habían conflictos bélicos, en ese tiempo Irak, Siria, en otros países, crisis económica, había el 2015 en Grecia, entonces se preguntaba por los sentimientos de la gente y los sentimientos en general eran más negativos, si estaban preocupados, si estaban tristes. Bueno, eso entonces, de antes que pasara lo de la pandemia, uno podría decir entonces, claro, las emociones influyen según donde uno nació y cómo es el país, cómo es la gente donde yo vivo, cómo la gente se comporta, cómo la gente reacciona. Y eso es muy tiempo, y es muy cierto, y eso era antes. Entonces el tema es que también eso se ve hoy día alterado por el contexto en que estamos. Y el contexto en que estamos nos da cuenta que en el fondo para todos el ambiente es más tenso. No sé si la sensación de conflicto bélico, pero uno podría decir sí la sensación de conflicto de salud, de conflicto social, de conflicto económico, y entonces claramente va a influir en los estados de ánimo y cómo uno siente que está emocionalmente.
es probable que este rango entonces es un rango que se amplifique mucho más. Y les quería mostrar el rango porque también en términos emocionales, como no se miden las emociones, solo se pueden expresar, preguntar, hay un rango, una alteración de emociones que uno que podría decir que es normal. O sea, un día amanecí un poco más contenta, un día amanecí un poco con menos energía, pero podría decir que es normal. La normalidad, para quien vaya entrando, por favor, apagaré. La normalidad sería lo que uno estima que con lo que puede funcionar. Cuando esta tristeza es muy profunda, claro que se me va al suelo, no puede funcionar. Entonces es un rango que es muy amplio y que entonces puedo decir que estoy emocionalmente inestable o me siento emocionalmente mal. Ahora, como les digo, no lo podemos medir con números ni con instrumentos. Entonces, ese es el problema que tenemos y que en el fondo da cuenta de algo que podría ser nuestra opinión, o lo que uno empieza a aprender, qué es lo que es estar bien, qué es lo que es estar mal. Y entonces ahí iba yo justamente a la idea de qué es sentirse bien entonces. Uno lo sabe porque siente que está todo bien o está todo mal, pero últimamente ha salido mucho la idea, que nosotros los psicólogos lo conversamos, de esta idea como de ser positivo, de encontrar todo bien, de ser tiradores para arriba y todas esas cosas. Y está buenísimo, siempre y cuando, que es un tema que nosotros conversamos, siempre y cuando no caigamos en una lógica de felicidad como muy automática, como quien diría un mundo de Bill y Pap. Y puse aquí una referencia solo, porque es un libro que se llama Felicidad Tóxica, que hace poco estaban dando referencia en distintos medios, y que habla de esta felicidad, pero tóxica en el sentido de que se atribuye a este sentido de ser optimista, pero en extremo, como muy superficialmente optimista, como sin cuestionarse, sin preguntarse las cosas. ¿Por qué? Porque puede ser nocivo. Es la idea que hay detrás de esta cosa como de que hay que ser felices porque sí, sin ningún esfuerzo en el sentido de que tendría que solo ocurrirme, como por derecho, de nacimiento. ¿Ya? ¿Por qué lo comento? Porque, por ejemplo, en redes sociales, yo creo que a todos le ha pasado, a mí me ha pasado, ahora ya no, por suerte, por algún tiempo uno se cuestionaba, salen frases de estas bonitas, sé feliz porque el día se vive hoy día, sé positivo porque todo está bien en tu vida, de ti depende cómo vas a amanecer hoy día o cómo va a ser tu vida. Es cierto, pero no es tan cierto también en el sentido que sea como un eslogan, por eso le puse eslogan simplista. En ese sentido yo creo que le puede pasar a mucha gente que a veces ve redes sociales y ve, antes más que ahora, la gente pasándolo bien, todo entretenido, uno se saca fotos para el recuerdo cuando está todo bien, ¿ya? Y puede tener la imagen o la creencia de que esa es la vida real, por decirlo así, de todas las personas en todo momento, y entonces en comparación con eso, uno siempre está mal en el fondo. Entonces, ojo con esas cosas porque tienen que ver con las influencias sociales. ¿Por qué lo digo? Porque está súper interesante la postura de este libro, como dar el contrapunto de que tenemos que ser positivos, pero ojo que ese positivismo no se vaya a un extremo y sea superficial, porque en ese sentido el pensamiento positivo podría entenderse como comparado como con este ideal que decían femenino de los años 90, cuando salían las modelos muy flacas, muy largas, entonces todas las chiquillas de esos tiempos nos queríamos parecer a ellas, bueno, ya había que no comer, ser muy flaca, tener ciertos rasgos, y ha influido mucho en esos años en problemas de las personas con respecto, por ejemplo, a anorexia y bulimia. Gente que se empezaba comparando con estos ideales y que en realidad o eran de otros contextos culturales, de otros países, de otros colores las personas. Entonces siempre hay un tema ahí como una búsqueda de un ideal y de compararse con. En relación con esto, entonces, de ser tan positivo, uno también se puede poner como a comparar con. Y eso puede ser más perjudicial que beneficioso. ¿En qué sentido? En este que le voy a comentar. Que entonces, si yo abro el celular en la mañana y veo que todos son felices y que hoy día hay que ser súper positivo y todo, y yo estoy más o menos, puedo decir, bueno, que en verdad uno puede empezar a sentirse culpable uno mismo por no estar suficientemente feliz, por no estar todo bien en mi vida, por no tener esta área, no sé, del trabajo, de los estudios, la vida social, la vida familiar, la vida de amistad, además como estos logros personales, todos cumplidos, bueno, me puedo sentir muy culpable por eso. Y eso es un tema también que hay que reparar.
¿ya? Y considerar lo siguiente, que uno entonces puede tender a hiperresponsabilizarse por la propia felicidad, como que todo depende de mí. Todo depende, si yo estoy mal hoy día es mi responsabilidad, es mi culpa. Si yo voy a estar bien hoy día es mi responsabilidad también, es mi trabajo. Entonces ahí es como el contrapunto que yo les decía que vamos a hacer hoy día, ¿ya? La pregunta sería esto, entonces, siempre el estrés, por ejemplo, y siempre la ansiedad dependen solo de uno mismo. En los contextos actuales, por ejemplo, yo creo que cualquiera, si además se involucra, por ejemplo, en las noticias y en las informaciones que salen, puede generar algo de ansiedad y algo de estrés, ¿ya? Y no va a ser necesariamente solo de mi responsabilidad. Yo puedo ser capaz de modular esto, de ver si qué información dejo entrar o no entrar. Pero en tiempos, por ejemplo, generales de preocupación, es probable, quizá habría que sondear, tener un termómetro, pero claramente diariamente, si uno está de un tiempo a esta fecha en la casa, conversa con alguna persona y todo, el tema va a ser el COVID y la preocupación y la gente que está enferma y cómo se sienten y que hay que cuidarse. O sea, sería fuera de contexto no preguntar eso. Y claramente ese es un contexto que hoy día nos define, nos involucra y nos hace partícipe de lo que está ocurriendo y lo que está pasando. Entonces uno no podría alejarse como de esa realidad. ¿Y por qué? Y esto es algo que está planteado también desde la psicología, desde la sociología, desde la antropología, como un tema que se llama del desarrollo psicológico, pero en contexto. Eh, Bronfenbrenner, que es difícil de pronunciar, planteó esto, que el desarrollo del niño estaba en contexto con otros sistemas, microsistemas, ecosistemas, macrosistemas, y que todo le va a influir. Entonces, la familia que le tocó, el colegio, los compañeros, el vecindario, la ciudad en que uno vive, el país en que uno vive, la cultura en que está inmerso, las comunicaciones de las comunicaciones masivas que se reciben, bueno, todo nos influye, entonces no estamos ajenos a la influencia externa, ¿ya? Y además, yo les contaba esto de la estabilidad, bueno, hablar cómo estamos. Hoy por hoy se habla de bienestar subjetivo, es preguntarle a la persona cómo se siente, pero no hay que olvidar, y por eso sí el contrapunto, que esto no es light, como muchas cosas son light o muy superficiales, sino que un bienestar subjetivo donde van a influir algo muy importante, la gente de salud lo sabe, la predisposición genética. O sea, uno sabe que si, lo primero que se pregunta cuando se entrevista a alguien, los antecedentes personales, ¿tu mamá ha tenido alguna sintomatología más depresivo? ¿Tu papá? ¿Tu tío? ¿Tus abuelos? Porque no podemos negar que podemos traer cierta información genética sobre cómo nos sentimos cotidianamente. Y es un antecedente, no va a ser definitivo, pero es un antecedente a considerar. Los factores, como les decía, o sea, ya estamos in situ. Esto es un modelo que claramente tiene aplicación actual. Los factores ambientales y socioeconómicos en que estamos involucrados. Hoy por hoy hay muchas situaciones que, por ejemplo, ya tienen problemas económicos por temas a lo mejor de cesantía, de dificultades en la familia. Hay muchas personas que ya tienen también conocidos con algún problema de salud. Va a ser contexto, y eso es contexto de cómo nos vamos a estar sintiendo hoy. Sería ser eh, disociado, no considerar estos aspectos y estas situaciones para ver cómo nos estamos sintiendo diariamente y cómo entonces manejamos estos estados más de cotidiano. Entonces, este es un esquema que nos sirve bastante para poder revisar entonces cómo nos estamos sintiendo. Y a propósito de la pandemia y lo que yo le estaba comentando antes, este pensamiento excesivamente positivo y realista, lo podría decir yo, significa que está esta sensación como de bienestar hipertrofiada, como que siempre tenemos que estar bien. Y en el contexto de pandemia, yo pensaba asociarlo quizás con algunas reacciones que uno sabe por información externa, de las noticias, de este como a veces no considerar las normas como que están pidiendo, como de prevención de salud, y por ejemplo se asocia con este sentimiento de invulnerabilidad. Es como que a mí no me pasa, como todo está bien, si uno fuera estrictamente apegado a esta lógica super hiper positiva,
voy a pensar todo va a salir bien, a mí nunca me va a pasar nada, y fíjate que se han asociado con esto, con que las personas que tienen una actitud muy así, exacerbadamente, tienden a tomar muy a la ligera, como lo que están pidiendo como de prevención en salud, porque la sensación de invulnerabilidad le hace sentir como que en verdad a ellos no les va a pasar, entonces no tienen por qué cuidarse o por qué prevenir. Igual es una contraparte, no significa que todos sean así, pero cuando está exacerbado, claro, es contraproducente. ¿Se fijan? Y entonces aquí también se pasa por encima esto de que sale la gente sin permiso, no sé si en los contextos que ustedes viven la ha tocado, visto en las noticias. Entonces, esto que es lo cuerdo, la cordura y el sentido común y la responsabilidad personal y social pasan como a segundo plano, porque en el fondo no es algo que lo consideren en su propia realidad. Y entonces, claro, el problema, puesto así como ser muy positivo, exageradamente positivo, hay que ponderarlo. Yo estoy dando el contrapunto para que podamos conversar. En el siglo XXI puede influir en futuras generaciones o actuales generaciones, donde se puede estar educando solo para pensar que se vive en un mundo, entre comillas, feliz. ¿Por qué lo digo así? Porque entonces se puede entender así que hay mucha gente que puede estar sufriendo frustraciones y depresiones porque en el fondo este mundo que me provoca problemas a veces, me pone contratiempos para estudiar, para trabajar, justamente está como contra mí y puede generar ciertos estados emocionales que dan cuenta de eso. Y cuando ha sido muy exacerbado a nivel de educación o familiar, fomentar esto, el narcisismo, está más o menos bien ocupada esa palabra, el narcisismo podría ser algo ya como un poco patológico, pero la idea es la siguiente, es como criar o educar en esto de dar siempre tantos beneficios, eh, quitar tanta dificultad como al crecer, que generamos entonces personas que son jóvenes hoy día o adultos mañana, que se sienten como estos que decimos reyes de la casa y reyes del mundo. Yo he visto algunas veces en noticias gente que considera que él, hasta las normas de no salir fuera de Santiago, yo me acuerdo de un caso en particular, y a él pagaba porque él paga y puede pasar contra todas las restricciones. Entonces, como una desconsideración de la responsabilidad con los otros y con uno mismo, en la lógica de que uno tiene todos los deberes y todos los derechos del mundo habido y por haber. Sin embargo, tenemos la realidad, los que tenemos más tiempo o han tenido alguno que otro problema, de que en verdad estamos en un mundo que provoca muchas frustraciones. O sea, ahora más, pero antes si no, igual, que las cosas no resultan como uno espera, que a veces uno plantea un proyecto o quiere algo y no se logra de la noche a la mañana. O sea, hay que trabajar para conseguir algo, es a mediano o largo plazo a veces los objetivos, ¿ya? Pero que en personas que están muy demandantes o necesitan ahora ya la hamburguesa, estas cosas que salían antes, bueno, les dificulta aceptar un mundo que tiene problemas y donde uno a veces se equivoca uno o el entorno se le pone difícil, ¿ya? Y en ese sentido también los parámetros, este rango de normalidad como del bienestar puede estar corrido. ¿En qué sentido? Y hay una frase, un concepto bien interesante, se llama hipocondriacos emocionales. Hipocondríaco emocionales, es decir, como que estuviéramos todos los días evaluando si estoy un poquito bien, un poquito mal, un poquito bien, un poquito mal, y se nos pasa la vida pues sin hacer nada, pero estoy bien, estoy mal, entonces como no estoy tan bien no puedo hacer las cosas. Se lo digo así como si ustedes conocen como en el contexto, porque a nosotros nos ha tocado a veces ver algo de esto, ¿ya? Es como hablar de hipocondríaco emocionales o la obligación de estar siempre bien, como si eso fuera, como les digo, una obligación genética, siendo que todos somos humanos y bien limitados en verdad. Entonces, para aportar a esto, porque ya me fui bien al contrapunto, bueno, entonces, ¿en qué dirección orientarse con estos temas de la estabilidad emocional o cómo estamos? Y lo más cercano que a mí se me ocurrió proponer era como este optimismo, ser positivo, pero realista, realista, optimismo realista, viendo, evaluando las dificultades, reconociendo las falencias personales o las debilidades personales. Si uno es optimista en extremo, no reconoce ninguna, o ya al extremo narcisista, no reconoce ninguna falla en uno mismo, las fallas son de los demás, no es de uno. Y el optimismo realista es ponerse en disposición a hacer de las cosas de buena voluntad
ir reconociendo las dificultades y tomándolas un poco en ese sentido como vienen. Le puse acá, optimismo realista o por qué los estudiantes de rendimiento promedio se adaptan mejor que otros los estudios universitarios. Y en otros ámbitos también. Y eso yo creo que lo sabe la mayoría que trabaja con universitarios, los mismos estudiantes, a lo mejor algunos sepan, otros no. Que claro, fíjese que es más fácil para alguien que viene de un colegio que ha tenido notas 5 adaptarse a la universidad que para uno que ha tenido solo siempre buenas calificaciones y no es capaz de tolerar la frustración de que la universidad a uno le va más o menos. Y eso es lo curioso, justamente las otras personas ya saben que en el fondo a veces me va bien y a veces me va mal, y eso no me define. En cambio, las personas que están acostumbradas a que siempre les vaya bien, lo pasan más mal cuando les toca los problemas. Entonces, hablar como esto, del optimismo realista o la inteligencia también le puse, inteligencia emocional, que ya habíamos hablado antes, pero bien entendida, donde en el fondo las emociones nos ayudan a conocernos y avanzar en nuestros propios proyectos, pero es un aprendizaje más profundo en las emociones, no es superficial. Y entonces también, como idea que sería importante la estabilidad emocional, la imagen de esto de ciertos valores, pero en la lógica de las emociones y como de evaluar cómo uno está, de la templanza entendida como esto de modular los afectos. Ayer había una noticia que alguien parece que se pasó a llevar un auto y se enojaron tanto y que mataron a otra persona. Eso podría ser una película, pero es la vida real y más o menos cercana. Entonces, el tema de la templanza, de cómo modulamos las emociones, pasa por el entrenamiento, por el aprendizaje. Y también una actitud en esto de mantener la estabilidad emocional, de optimismo y de esperanza, pero optimismo y esperanza también, como les decía, realista, no una cosa exacerbada como que todo va a ir bien porque sí. Y en eso las emociones, la metáfora es muy buena, la del surfear, las emociones entendía como olas en el mar. Esta ola, que son parte de la vida, y que en el fondo las circunstancias ya no son favorables, yo creo, para nadie, la verdad, no sé si alguien lo encontrará tan así, pero cambian, y el tema es cómo entonces uno se deja como influir en manejar estas situaciones, en adecuarse, o también a veces dicen, las chiquillas tienen un término súper simpático, dicen como te revolcó la ola, que la vida a uno la dejó como toda revuelta. Pero la gracia es volver a pararse pues, y volver a seguir como intentando mantener este equilibrio, ser freno entre las emociones que nos vienen estos días. ¿Ya? Entonces esas son como las ideas que les dejo con el contrapunto, y ahora voy a dejar de compartir para